Lo primero que vamos a revisar entonces es la definición en este tema de vectores de la cantidad escalar. No sé si ustedes han escuchado de ese término. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo Sí. han entendido? ¿En qué ejemplos han encontrado ese término? Yo no, profe. Por ejemplo, la rapidez es una cantidad escalar. La rapidez es una cantidad escalar, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? La temperatura. Temperatura, claro, es otro ejemplo de una cantidad escalar. La cantidad escalar, como aquí la definición o la idea que se quiere representar, es una cantidad física, o sea, las mismas de las que ya vimos anteriormente, pero para hablar de esta cantidad física basta con utilizar un número real y una unidad de medida. Eso es lo único que se necesita para definir perfectamente a una magnitud física que sea escalar. Los ejemplos que nos han proporcionado vienen muy ad hoc. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Si tomamos la temperatura de un objeto con un termómetro, pues lo único que necesitamos decir es el valor numérico y la unidad de medida, 21 grados centígrados. Y listo. Todo el mundo entiende de lo que estamos hablando y la magnitud física queda perfectamente identificada. Esa es una cantidad escalar. Otro ejemplo, la presión. Hablando de una presión atmosférica, hablando de una presión hidrostática, basta con decir la cantidad numérica y la unidad de medida para definir perfectamente esa cantidad escalar. Una presión de 250 pascales. Otro ejemplo puede ser simplemente la longitud. La longitud de una regla. Decimos la cantidad numérica, el número real y la unidad de medida. El voltaje es otra escalar, ¿no? El voltaje es otro ejemplo de una cantidad escalar, muy bien. Basta con el número real y la unidad de medida. El tiempo es otro y la masa es otro ejemplo. Entonces, vean que las unidades de medida, perdón, las magnitudes físicas fundamentales son esencialmente cantidades escalares. No necesitamos más que un número real y una unidad de medida para identificar a estas magnitudes. ¿Hasta aquí vamos bien con esta primera definición? Sí. ¿Sí? Vale. Hay otras cantidades que son justamente las que son de mayor interés o, bueno, que son, hay que tratarlas con mucho cuidado. Las otras cantidades se llaman vectores o cantidades vectoriales. Son tan importantes estas cantidades porque nos permiten describir mayores magnitudes físicas que tienen la característica de que para ser definidas no solamente se requiere una unidad de medida y un número real, sino también se requiere darles una dirección y sentido. Esa es la característica de una cantidad vectorial. Y bueno, son tan importantes que incluso ustedes van a, el siguiente semestre, van a tomar un curso que se llama cálculo vectorial. O sea, es un curso enteramente en el que se van a tratar vectores. Por eso es muy importante que en este curso ustedes se adecuen a una nueva notación que va a ser muy útil y también a entender las propiedades que cumplen estas cantidades vectoriales. Ustedes ya las conocen, muchas de ellas, de las propiedades u operaciones que se pueden hacer con vectores ya los conocen, pero vamos a profundizar un poco más en ellas. ¿Qué ejemplos de cantidades vectoriales tenemos? Es decir, ¿qué magnitudes físicas de las que estuvimos hablando en muchos ejercicios de de 2 semanas hacia atrás, se necesita para ser definidas un número real, una unidad de medida y además asignarles una dirección
y sentido. La velocidad. La velocidad también, claro. Podemos decir simplemente 20 kilómetros por hora. Sí. Pero 20 kilómetros por hora, así sin más, queda un poco ambiguo, porque un objeto con esa velocidad puede estarse moviendo en una determinada dirección. Por ejemplo, hablando de la velocidad con la que sopla el aire, 20 kilómetros por hora en dirección noreste. Aquí estamos indicando la dirección en la cual se está desplazando un objeto con esta velocidad. La fuerza es otro ejemplo, y entre ellos, la fuerza peso. Aquí, por ejemplo, tenemos una fuerza que tiene 10 newtons como magnitud. Tenemos unidad de medida y número real, pero estamos indicando además la dirección. Porque no es lo mismo tener una fuerza de 10 newtons que se aplique hacia la derecha, que hacia la izquierda, que hacia arriba o que hacia abajo. Aquí afecta mucho la aplicación de la fuerza. Entonces, como justamente en su momento lo analizaremos cuando veamos la segunda ley de Newton, el cómo se aplica una fuerza influye mucho en el movimiento de los objetos. Por eso es importante siempre indicar cómo se aplica esta cantidad vectorial. Otro ejemplo de cantidades vectoriales es la aceleración. La aceleración, que está relacionada con la fuerza, también es una cantidad vectorial. Aquí tenemos 10 metros sobre segundo cuadrado hacia la izquierda. Así que tenemos que indicar siempre en qué dirección está presente esa cantidad vectorial. Otros ejemplos que ustedes van a ver su siguiente curso en electricidad y magnetismo es, por ejemplo, el campo eléctrico. El campo eléctrico es otro ejemplo de una cantidad vectorial. Aquí tenemos, por ejemplo, 200 newton sobre metro, campo eléctrico, perdón, aquí sobre Coulomb, hacia la derecha. Así que eso ya nos está indicando en qué dirección está apuntando el campo eléctrico. Hablando de otra fuerza, por ejemplo, la tensión, ¿no? Cuando se sujeta una cuerda a un objeto y se estira, podemos hablar de una fuerza de tensión, que como aquí está representado, tenemos 10 newtons dirigidos 30 grados hacia el norte del este. O sea que también podemos hablar de ángulos, podemos utilizar ángulos para indicar la dirección de un vector. Bien, así que con estas dos grupos de cantidades son las que vamos a comenzar a trabajar. Una cantidad escalar, que basta con definirla a través de un número real y una unidad, y cantidades vectoriales, que adicional a esta característica de un número real y una unidad de medida, necesariamente requieren de ser descritas a través de una dirección y un sentido. Hasta aquí, preguntas o comentarios. ¿No? Ok, vale. Vamos entonces a comenzar a hablar de cómo representar los vectores. Ustedes ya seguramente lo saben, pero pues hay que iniciar de algún modo para entender bien esto. Bueno, los vectores se pueden representar de dos maneras. Esas cantidades se pueden describir a través de dos formas. Una es una parte analítica y otra es, tal vez como lo recuerdan, una descripción gráfica de la cantidad vectorial. Entonces, la manera en que quisiera comenzar a abordar el tema de vectores va a ser con algo bastante común para nosotros, que es el cómo ubicamos los lugares en el lugar en el que vivimos, ¿no? En nuestra colonia, en nuestra cuadra, no sé, en el lugar en el que ustedes están. Vamos a empezar a entender los vectores de una forma muy simple. Para esto,
quiero que se tome en cuenta lo siguiente. Este es un croquis, vamos a pensarlo así, un croquis de donde estamos representando 3 lugares. El punto A, con coordenadas 2,1, está representando la casa de alguien. ¿De acuerdo? Aquí está el punto A. Entonces, en el punto 2,1 estamos ubicando la casa. En el punto con coordenadas 5,4 estamos ubicando a la escuela. En este punto, aquí está la escuela. Y en el punto C estamos ubicando a una farmacia. Entonces, en el punto C con coordenadas 7,2 ubicamos la farmacia. ¿Nadie tiene problemas con ubicar puntos en el plano cartesiano? Ah, ¿No? No, profe. Ok, vale. Entonces, ¿cómo vamos a definir vectores en esta circunstancia? Bueno, un vector va a ser una línea recta que va a estar dirigida y que, como se muestra en esta figura, la podemos identificar con esta flecha de color blanco. Decimos que está dirigida porque en el momento en el que nosotros dibujamos esta flecha, estamos indicando de dónde a dónde va el vector. Por ejemplo, este vector en blanco va del punto A al punto B. Y se suele decir que el punto A es el punto de aplicación o el punto de origen. Porque de aquí está, digamos, naciendo, ¿no?, el vector. Y este punto, el punto B, en este caso, sería el punto de destino o el punto final en el que termina nuestro vector. Así que bueno, eso es lo que estamos aquí representando. Esta flecha que va de casa a escuela es el vector RAB. Bueno, a continuación vamos a hacer la siguiente construcción. Vamos a definir a lo que vamos a llamar el vector de posición. Este vector de posición, como su nombre lo sugiere, va a ser una cantidad vectorial que nos va a permitir a nosotros ubicar un cierto objeto, una cierta zona, un cierto lugar en el plano XY a partir de un cierto punto de inicio o un punto de aplicación. La manera en que construiremos este vector es de esta forma. Vean aquí. El vector de posición lo vamos a llamar R minúscula y le vamos a colocar por notación una flecha. Así que de ahora en adelante, cada vez que hablemos de un vector, siempre vamos a tener que colocarle a la letra de ese vector o que esté representando al vector una flecha para diferenciarlo de los escalares. En el caso del vector de posición, se construye haciendo esta resta. X2 menos X1. Ahorita les comento que es este Y más Y2 menos Y1. Donde X1 y Y1 son las coordenadas del punto de partida, es decir, de dónde estamos empezando. Si estamos en el punto O, aquí está el punto O, con coordenadas X1, Y1, y queremos ubicar al punto P con coordenadas X2, Y2, el vector de posición que va a ir de O a B se va a determinar de esta manera. Vean lo que ocurre. A la coordenada X2 del punto destino, le restamos la coordenada X del punto de aplicación o el punto inicial. Aquí está. X con X. Se le hace acompañar de esta letra.
Ahora les comento qué es esto. Más el siguiente término se construye a y2, a la coordenada y del punto final, le restamos la coordenada y del punto de origen. ¿Sí queda claro quién es cada cosa? X1, X2, Y2, Y1. Sí, Sí, bro. profe. Ok. Bueno, ¿y quiénes son esos dos IJ que ahí aparecen? IJ, este IJ, van a ser elementos que nos indican la dirección, horizontal o vertical, según nos estemos moviendo. Por ejemplo, si vamos a construir un vector que esté totalmente horizontal, este término, este que está aquí, valdría 0 para un vector que está totalmente horizontal. Esto quiere decir que el vector va a estar orientado, se dice, en la dirección Y, es decir, dirección a lo largo del eje X. Si tenemos un vector que está apuntando hacia el norte, por ejemplo, este término se hace 0, no va a aparecer, y este vector nos está indicando justamente eso, que el vector está orientado en la dirección norte. Disculpe, profe, es como, bueno, eso nos indica que solo nos estamos moviendo hacia un lado del plano, ¿verdad? Ya sea Exactamente, horizontal y vertical. exacto. Sí, si solamente aparece uno de estos dos elementos, o quiere decir o que nos estamos moviendo al 100% de forma horizontal o al 100% de forma vertical. Pero si aparecen los dos, quiere decir que el movimiento que estamos ejecutando es tanto horizontal como vertical. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Sí, nada? Antes de continuar, ¿alguna otra pregunta con relación al esquema o a la anotación o cada elemento que ahí aparece? De mi parte no, profe. ¿Puedes subir tantito, pro? No sé si ahí se ve todo completo. Sí, sí, estoy. Ok, vale. Entonces, esto que estamos comentando de inicio es sobre el vector de posición. Es un vector que nos va a permitir ubicar, como menciono aquí, lugares u objetos, lo que ustedes gusten. De ahí el nombre, vector de posición. Permite ubicar cosas en el espacio o aquí en este caso en el plano para empezar, a partir de un punto de origen. Y la notación para hablar de este vector es la que está aquí. Y hay que cuidar mucho esa notación. El vector R se le hace acompañar de esa flechita que ya aparece aquí arriba. Y la estructura va a ser un número real, porque si ustedes recuerdan, las coordenadas de los puntos en el plano XY ¿Es son como una números ecuación de reales. recta o algo así? Es parecida, pero no hay que confundirla. Es parecida. Es muy, muy Sí. parecida. La diferencia está en que esta recta, porque al final de hecho lo es, o sea, muy en el fondo es una línea recta, tiene ¿Por la, distancia entre dos puntos? ajá, pero tiene la particularidad de que el vector está orientado. Y una línea recta no. Ah, Por sí. ejemplo, si dibujo esta línea en color amarillo, eso es una Solo línea mide recta. algo, ¿no? Ajá. Solo marca la distancia que hay entre dos puntos. Pero no es lo mismo si a esta línea amarilla yo la oriento de esta forma. Estoy yendo, hablando del vector de posición, estoy orientando el vector de posición de este punto origen a este otro. Y eso es muy diferente a si lo escribo, lo dibujo de esta manera. Cambié la orientación.
¿Lo notan? Entonces, ¿qué hace referencia al sentido y a la dirección? O sea, ¿qué tiene de diferencia eso? Ok, en este caso el sentido es este. Voy a ponerlo así. Ah, el El, positivo sen- o negativo, ¿no? el sentido es, perdón, la dirección en este caso sería horizontal. Y el sentido podría ser, exacto, por ejemplo, así. Sí, un vector que está apuntando hacia la derecha, o bien un vector que está apuntando hacia la izquierda. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, hace mucho, un ejercicio que nos ponían que la gravedad, pues, iba para abajo, pero Sí, el plano cartesiano estaba al revés, entonces iba como para arriba. Entonces ahí es cuando se ocupa esto del sentido y la dirección, ¿no? Para no confundirnos. sí, eso Todo. tiene que, sí, aunque aquí en los ejercicios que haremos más adelante vamos a tratar de que los ejes siempre tengan la misma orientación que conocemos. X y Y. El eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. A menos de que un ejercicio lo pida específicamente, igual y tendremos que hacer alguna rotación, pero trataremos siempre de respetar esta orientación de los ejes justamente para evitar ese tipo de confusiones. Pues casi siempre eso de las rotaciones se hace con los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Claro, en los diagramas de cuerpo libre a veces hay que aplicar este tipo de rotaciones. No es porque uno pues le gusten, sino por la necesidad. O sea, para poder resolver de manera más fácil un ejercicio, a veces es necesario tener que rotar el sistema o el plano XY. Como por ejemplo el de una cajita, ¿no? Que está en una subida y pues como que la normal va para abajo, pero es diferente y la fricción está así como en diagonal, a un ángulo, y pues ahí hay que rotar y eso, ¿no? Exactamente. Pero digamos que eso ya entra en la parte de cómo resolvemos el ejercicio. Y claro, hay que Ah, pues sí. hacerlo en, bueno, ya tocará hacerlo también en algunos determinados ejercicios. Pero la mayor parte del tiempo trataremos de respetar esta orientación que conocemos. Vale. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Observación, comentario? No, profe, vamos a ver aquí ahorita las operaciones o si ya está para después. ¿Las operaciones con Sí, vectores? sí nos da tiempo ahorita. No creo, yo creo que lo estaremos viendo el miércoles. Ah, Sería de ponerle ya números reales, ¿no? ¿Cómo, Como perdón? hacer ecuaciones, perdón, como hacer ya las operaciones en el plano. No. Vamos a empezar viendo la parte numérica, digo, para ir como aclarando algunas ideas, sobre todo con la anotación. Y una vez que hayamos visto esta parte, ya pasaremos a ver de forma más abstracta y más general las operaciones con vectores. Ok, profe. Gracias. ¿Sí? Vale, ¿sí de Profe, yo nada? tengo duda en, bueno, la I, la J ahí dice abajo que indica la dirección, Sí, pero ¿qué dirección? Bueno, la del vector, pero si le pongo la I, ¿hacia dónde va? O si le pongo la J, ¿hacia dónde va? horizontal y vertical respectivamente. Ah, la I horizontal y la J vertical. Exactamente. Ah, bueno, gracias. Sí, de hecho, con el siguiente ejemplo, yo esperaría que eso quedara más claro. Bien, entonces, esa es la forma que tiene el vector de posición en el plano XY. Un número real acompañado de este elemento i con un acento circunflejo que indica la dirección horizontal, más ese otro número real que se obtiene de esta resta de coordenadas, multiplicado por un elemento j que indica la dirección vertical. A continuación, el ejercicio o el ejemplo consiste en lo siguiente. Construir el vector de posición que ubique, perdón, aquí a la escuela respecto a la casa. En el plano, en el croquis que tenemos arriba. Construir el vector de posición, es decir, hay que dar explícitamente cuál es la forma de ese vector de posición que ubica a la escuela respecto a la casa. A ver, en esa oración, ¿quién es nuestro punto
de aplicación, nuestro punto origen, y quién es nuestro punto destino. Les dice el problema, no ubique a la escuela con respecto a la casa, entonces Ajá. la casa va a ser nuestro punto de origen, ¿no? Ujú, O nuestro exacto. origen. Bueno, sí, origen. Sí, sí, Y la escuela sería el punto de destino. exactamente. Entonces nosotros nos vamos a colocar en el punto donde está la casa, y a partir de ese punto vamos a decir cómo tenemos que movernos para llegar a la escuela. ¿Recuerdan bueno, vamos a ver. Aquí están las coordenadas. Se llamaría una asíntota, ¿no? Asíntota. Es que recorremos al origen, a un punto. Nos vamos a ubicar aquí, en casa, en la casa, en el punto A. Y vamos a ubicar a la escuela, que es en el punto B. El vector que va de A a B es ese vector que estamos buscando. Disculpe, entonces cambiaríamos el sí, término de origen por lugar de partida, ¿no? Sí, el punto de origen es ese, o lo pueden llamar también con el punto de partida. Sí, profe, ya lo ¿Sí? entendí más o menos. ¿Sí? Vale. Entonces, sí te queda claro que lo que estamos aquí pidiendo es fijarnos en la posición de la casa, y a partir de esa posición construir el vector que esté dirigido hacia la escuela. ¿Sí estamos todos de acuerdo? ¿Sí estamos entendiendo esta idea? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Vale, ok. Entonces, lo siguiente es, pues, construir ese vector. Gráficamente, aquí está. Este es este vector de color blanco. Sí, pueden notar, parte del punto A, donde está la casa, y se dirige hacia la escuela, y termina en el punto B. Así que ese es el vector del que queremos conocer. Entonces lo que hacemos es ubicarnos, bueno, vamos a cambiarle los nombres, ¿no? Que sería punto 1 y punto 2. En este caso, nuestro punto 1 sería el punto A y nuestro punto 2 sería el punto B. Exacto. Y entonces restaríamos las componentes para hallar el vector, ¿no? Restarían las coordenadas. Ah, sí, Recuerden, los puntos son coordenadas. sí. Ajá, ok. Entonces sí, a las coordenadas XY del punto B le van a tener que restar las coordenadas del punto A. Porque componentes ya es como tal el vector, ¿no? Exacto, exacto. El término componente, ese es para vectores. Sí, entonces aquí mucho cuidado, porque a veces se escucha todavía de repente, ¿no? Que mencionan que hay quienes confunden coordenada con componente. Coordenada es para puntos, componente es para vectores. Que a veces se parecen, sí, pero son cosas distintas. Por eso la confusión. ¿Vale? Entonces, ¿qué forma tiene el vector RAB? Este vector. ¿Cuáles serán los valores que acompañan a cada término que aquí está puesto? A ver, para que vean los números. Creo que ahí se alcanzan a ver. Profe, sería 3 en cada una, ¿no? 3 A ver, acompaña y 3 acompaña a J. 3 acompaña. A ver, Sí, como 3i más 4j. Más 3 J. No, 3 más 3. Más 3, cierto, pues. Sí, cierto. sí, ok. Entonces, a ver, ¿lo calcularon de esta manera? Sí, Sí, profe. 5 menos 2 y más, ahora paréntesis, 4 menos 1, J. Sí, Hasta profe. aquí, para todos queda claro cómo tomamos estos números, de dónde vienen estos números, 4, 2 y 4, perdón, 5, 2 y 4, 1. Sí, son las coordenadas. Muy bien, perfecto. Y ahí está. Si reducen esto, si simplifican, queda así. 3i más 3j.
¿Sí vamos bien aquí? Sí, profe. ¿Esa ya sería la forma del vector o todavía nos falta para llegar ahí? No, esa sería la forma del vector de posición que nos han pedido. Ok. Pero ahora vamos a ver la interpretación. Justamente de aquí va a surgir tal vez la respuesta a lo que preguntaba, ¿no? I, J, ¿cómo sé o qué me representan? Veamos la figura. Aquí está. Piensen, como les mencionaba, piensen que esto es un croquis, ¿de acuerdo? Un croquis de una determinada región. Y quiero que piensen que cada una de estos cuadrícula, si lo alcanzan a distinguir, Sí, representan, muy bien, representan si quieren calles o metros, como mejor les parezca a ustedes. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo con el vector RAB? Que para ir de casa a escuela tenemos que movernos 3 cuadras hacia el este. Llegamos a este punto y después caminar 3 cuadras hacia el norte. Eso es lo que representa IJ. Aquí está. 3 cuadras en dirección Y. Quiere decir 3 cuadras hacia el este, hacia el eje X positivo. 3 cuadras J quiere decir 3 cuadras hacia el norte. Y por ejemplo, en caso de que no se representara así en cuadras, podríamos decir que el vector se mueve hacia el noreste. Esa es otra forma de decir exactamente lo mismo. Otra forma de representarlo. pero bueno, igual noté algo, ¿no? Que habría que tener cuidado con el origen, porque son 3 unidades, pero para ubicarlo en A, ¿no? Porque si lo ubicáramos en el origen ya cambiaría totalmente ese vector, Claro, ¿no? claro, pero por eso dijimos que a partir de casa, del punto A. Sí, Sí, por eso es muy importante, buena observación, que quede claro quién es nuestro punto inicial. Porque sí, si el punto inicial fuese el origen, entonces el ubicar el punto B a partir del origen de coordenadas nos daría valores diferentes. Cierto. ¿Sí? Entonces aquí es por eso es muy importante siempre definir bien claro dónde está, cuál es mi punto de partida o mi punto de origen del vector y cuál es el punto de destino, a qué punto quiero llegar. Sí. ¿Sí? Ahora, esto de que mencionaron hacia el noreste es otra forma también que vamos a ver de poder indicar la dirección de un vector. Pero ahorita estamos empezando de esta forma que es la más común para representar vectores, que es a través de lo que llamamos componente horizontal y componente vertical. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces con la idea? Sí, profe. sí, profe. ¿Vale? Sí, Entonces, Todo correcto. recuerden esto, o sea, la idea con este croquis es que piensen a las componentes, a lo que vamos a llamar como componentes de vectores, indicaciones. Si yo estoy en casa, ¿no? Y alguien me pregunta, disculpa, ¿cómo llego a la escuela? La forma más eficiente tal vez de decirle sería, ok, avanza 3 cuadras hacia el este, Tantos metros. o metros, claro, y después hacia el norte avanza tantas cuadras o tantos metros, y le estamos diciendo dónde tiene que llegar. Y ahí está. Lo que le dimos como información fueron las componentes del vector. Entonces, igual otra forma de definir un vector es como que tiene punto de inicio y punto final, ¿no? Que es lo que diferencia un escalar que no, como tal, no tiene, no nos importaría eso, ¿no? Sí, en una cantidad escalar simplemente es el número y la unidad, y listo. No necesitamos mayor información para poder definir perfectamente esa cantidad. Pero en un vector, por ejemplo, cuando ubicamos cosas, es muy importante siempre aclarar respecto a qué punto estamos, ¿no? Seguramente, Sí. por ejemplo, si ustedes en casa, imaginen, necesitan, no sé, que les pasen un objeto, ¿no? Están en su lugar de trabajo y necesitan, no sé, que les alcancen una pluma.
Entonces, si hay alguien que está en la habitación y le piden, oye, por favor, pásame la pluma, necesitan indicarle dónde está esa pluma que quieren. Como dice mi mamá, del este, del este, del este. Exacto, ocupar esas indicaciones tan extrañas, ¿no? Pero al final están dando información, ¿no? Adicional a simplemente decir, pásame la pluma Sí. pluma que está al lado de. Es Ujú. la misma idea con los vectores, o con las cantidades vectoriales. No basta, para definirlos, decir número y unidad. Tenemos que indicar dirección y sentido. Sí, Entonces, por lo regular, los vectores van a intervenir con magnitudes que tengan longitud, ¿no? Porque, por ejemplo, hay manera de poner como vector a la temperatura. No tiene mucho sentido definirlo como una cantidad vectorial. vectorial. No. O sea, la temperatura por sí sola no es una cantidad vectorial y no tiene sentido. Si lo que tú quieres es escribir, por ejemplo, que es algo muy distinto, decir, ¿han visto, por ejemplo, estos mapas o imágenes infrarrojas? ¿Cómo se ven? Sería una unidad escalar, ¿no? Como No, por ejemplo, que hay manchas así, rojas, Como las de amarilla, los radares, ¿no? como los que, perdón. Los radares meteorológicos. Ah, exacto. Sí, sí. Eso que está representando es la temperatura, ¿no? Por ejemplo. Las zonas más rojas representan zonas donde hay mayor temperatura que los puntos o las zonas azules. Esa es la sí, asociación que hacemos, ¿no? Eso es un mapa de una cantidad escalar, que es la temperatura. Pero si uno quisiera conocer la dirección en la cual aumenta la temperatura, eso ya es una cantidad vectorial. Pero la temperatura por sí misma es una cantidad escalar. sí, Entonces, ahí está la diferencia. Mucho cuidado. La temperatura por sí misma no puede cambiar de naturaleza. Sigue siendo una cantidad escalar. Que uno pueda, a partir de una cantidad escalar, definir algo más, que nos hable dirección y que tenga dirección y sentido, ya es otra cosa. Y eso justamente ustedes lo van a ver en cálculo vectorial. Como figuritas como esta, tienen que hablan de sentido. temperatura, se les puede asociar una cantidad vectorial para representar hacia dónde. Pensemos que esto es como una región donde hay, ¿qué les gustaría? Hablando sobre todo en esta época de huracanes, ¿no? Pensemos que estas zonas rojas representan las zonas donde el aire tiene mayor temperatura. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de aeronáutica, ¿me convendrá irme a esa zona? ¿No me convendrá? Entonces ya creo yo un mapa de posibles rutas tomando como información la temperatura. Entonces, sí, como tal, cualquier magnitud que se quiera poner como vector debe de tener a la longitud como... Debe de tener sentido, ¿no? En ese caso. Sentido y dirección, ¿no? Ajá, sentido de dirección. Sí, para que hablar de un vector, sí. Pero por ejemplo, en estos vectores que son de posición, entonces siempre nos estaríamos relacionando con lo que dijeron mis compañeros anteriormente y sería prácticamente distancias, ¿no? Estaría relacionado, pero son cosas diferentes. Vamos a ver el caso. A ver, vamos a ver lo siguiente. Justamente, de hecho, por eso quería ver el problema esto de vectores como croquis. Queda claro entonces, para empezar, las indicaciones, ¿no? ¿Cómo podemos ver las indicaciones que hacemos diariamente como vectores? ¿Sí queda claro esto? Sí, Sí, profe. Vale, ok. Entonces, vean, para este caso concreto, para señalar cómo llego a la escuela a partir de la casa, dijimos, hay que caminar 3 cuadras o 3 metros hacia el este. Y de ahí, 3 metros hacia el norte. ¿Todo bien hasta ahí? sí, Ok. Ahora, algo muy distinto va a ser la distancia, es decir, lo que mide el vector. La separación que hay en línea recta entre el punto A y el punto B. Y esa distancia es una cantidad escalar.
¿Que está ligada al vector de posición? Sí, pero son cosas diferentes. Una cantidad escalar indica nada más cantidad y una vectorial indica ya dirección y cantidad, ¿no? Tiene que ¿Puede tener ser? una dirección, sí. Una cantidad vectorial siempre tiene que tener una dirección. Ajá. ¿Ok? Bueno, esto lo seguiremos viendo en los siguientes ejemplos, pero bueno, eso de la distancia. Pero hasta aquí, ¿vamos bien con este Sí, ejemplo? profe. Ok, vale. Entonces, aquí viene viene el cómo vamos a estar nombrándolos. Vean aquí. A la cantidad que ustedes obtienen de restar x2 menos x1, la vamos a llamar componente x del vector. Así que a este número lo vamos a conocer como la componente x del vector RAB. A la cantidad que se obtiene de restar y2 menos y1, la vamos a conocer como componente y del vector. O sea que a este 3 lo vamos a conocer como la componente y del vector. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, también una forma también muy mnemotécnica, si quieren verlo así, de ubicar componentes es la componente X siempre va a ir acompañada de Y. Siempre, siempre. Mientras que la componente Y siempre va a ir acompañada o va a estar a un lado de J. Siempre. Es una manera también fácil de identificar. Bien. Si no hay alguna observación, algo que comentar aquí, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Todo bien, profe. ¿Sí? Vale. Vamos a construir ahora, en este nuevo ejemplo, al vector de posición que ubica a la farmacia a partir de la escuela. Vamos a ubicar a la farmacia a partir de la escuela. ¿Quién es nuestro punto de origen? La escuela. La escuela. Escuela. ¿Y el punto de destino? Farmacia. Farmacia, correcto. Entonces, gráficamente tenemos esta figura, la que está aquí, justamente aquí arriba. ¿Pueden notar? Estamos de la escuela y queremos llegar a la farmacia. Punto de origen B, punto de destino C. Es muy importante, una vez más, siempre indicar de dónde a dónde vamos, de qué punto partimos, a cuál punto llegamos. ¿Cuál será la forma explícita de este vector que vamos a llamar RBC, este vector en color blanco? Que hay que desplazarse dos, vamos a llamarle unidades hacia abajo y Ok, a la derecha. vale, ok. Es decir, ¿qué forma tiene el vector? 2J Menos Ajá. 2i más 2j. A ver aquí. A ver 2J aquí. más 2I. No, A 2I ver, más J. si, Sí, si hay sí. problemas, 5 calcúlenlo. menos 7, 4 menos 2. Calcúlenlo como se indicó. 5 menos 7 y 4 menos 2, ¿no, profe? 5 menos 7. Y 4 menos 2. A ver. ¿Cuál es nuestro punto final? Nuestro punto final es el 7. 7,2. 7,2, muy bien. Entonces sería el 7 la menos 5 y punto 1 quedaría 4 7 menos 2. menos 5 en la Sí, dirección I sí, más 2 menos 4 en la dirección J. exacto. Quedará esto, ¿cierto? Sí, y bueno, eso tendría lógica porque sí, efectivamente tendríamos que bajar 2 unidades en J para poder llegar a la farmacia.
Exactamente. Si ustedes, ¿qué pasa? Bueno, podemos aquí reafirmarlo, ¿no? Con comparar el método analítico, que es lo que está aquí abajo, con el método gráfico. Me dice, si quieres llegar de escuela a farmacia, hay que caminar 2 unidades, 2 metros, 2 cuadras hacia el este. Aquí está, hacia el este, 2 cuadras. Y después descender 2 cuadras o 2 metros o 2 unidades hacia el sur. Y listo, llegaste a tu destino. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Vale. Si hubiese, ahora, escuché que alguien nos dijeron, ¿no? Lo siguiente. Tomaron al revés, creo. Y les dio -2, ¿sí? Más 2J. Sí, profe, a mí me pasó eso. Vale, ok. ¿Qué pasa si dan esta instrucción? Vean, la persona está en la escuela. ¿Hacia dónde Sí. se tiene que mover ahora? A la izquierda, ¿no? Exacto, a la izquierda. Y hacia arriba quedaría al lado opuesto. Exacto, iniciaría aquí, se movería 2 unidades y acá. Se perdió. Hicieron que se perdiera. Hijo, mano. O sea, la mandaron a otro lugar donde quién sabe qué haya. Jaja, sí soy. Así que por eso es importante que siempre tengamos cuidado de cómo calculamos las componentes del vector. Porque podríamos construir un vector que tenga una dirección totalmente distinta a la que debería tener. ¿Existen vectores negativos, profe? Negativos. Ujú. Sí existen, ¿no? Un vector no... es que, ¿qué le estás llamando? Bueno, entiendo el sentido negativo, pero no me queda claro cómo lo estás pensando. O sea, lo opuesto a una dirección en específico, como en ese caso. Como por ejemplo Ah. en el ejemplo anterior, ¿no? Se movió de derecha arriba y ahora que fuera Ajá. izquierda abajo. Ok. Entonces es este vector que voy a dibujar en color verde, el que estarían mencionando. Es, bueno, Sí, color amarillo. el Este. opuesto. Entonces este vector tiene la dirección opuesta. No es que sea el negativo, esto se escucha un poco raro. Tiene la dirección opuesta. Sí, Tiene la dirección opuesta. Entonces, es que decir es que si existe un vector negativo, o sea, así como está enunciado, un vector negativo no tiene mucho sentido. Tal vez ya con esto aclarado, lo que se estaría diciendo es un vector que tiene la dirección opuesta, o bien que tiene las componentes con el signo opuesto. entonces nada más serían las puras componentes las que se estarían haciendo negativas, ¿no? Sí, y eso tiene como resultado que el vector cambie de dirección. Sí, a la dirección específica que ya tenemos Sí. dada. Entonces, bueno, tal vez es un cuestión nada más como de notación, pero así, digamos, si uno escucha vector negativo, como que no hace mucho sentido. Vale. Sí, porque lo había escuchado antes, por eso le pregunto. No, lo que podemos decir es hablando de la dirección, que tenga una dirección opuesta, o hablando de las componentes, que las componentes tengan el signo opuesto a un vector ya determinado, o a un vector dado. Sí, Vale, ok. Bien, hasta aquí, preguntas, comentarios con este ejemplo. No. No, profe. Vale, entonces vean que resulta, bueno, ¿cómo le diríamos aquí? Enseñanza de este mensaje, perdón, enseñanza de este ejercicio es, hay que dar las instrucciones correctamente. Si no, mandamos a las personas a otro lugar donde, pues quién sabe qué haya. y también pudo haber quedado al revés, ¿no? Primero la... Ah, no. No podría quedar al revés, que -2 en J y luego 2 a la derecha. A ver, a ver, En esencia sería lo mismo, ¿no? Se llega al mismo punto. a ver, ¿cómo serían las indicaciones ahí? No me quedó claro. Sí, que en lugar de decirle primero 2 a la derecha y luego 2 Ajá, hacia abajo, que hubiera sido 2 abajo y luego 2 a la derecha. claro,
es otra manera de decirlo. Es decir, lo único que estaríamos haciendo aquí es leer la información primero, la que va en dirección vertical, y después dar las indicaciones de forma horizontal. Pero llegamos al mismo punto. Eso es lo importante. Así que también la información esta que se comenta es cierta. Primero decir cuántas unidades hacia el sur y después cuántas unidades hacia el este. Y llegamos al mismo punto. Lo que estamos haciendo analíticamente es simplemente cambiar el orden. Sí, Primero estamos enunciando lo que está en color verde y después lo que está en color amarillo. Pero eso no cambia para nada el vector. Seguimos O sea, hablando del mismo. solo cambia que se lea al revés la información. Las ¿Verdad? componentes, exacto. Solo está cambiando eso, el cómo nosotros nos dirigimos o estamos hablando de ese vector. Pero la esencia del vector con su orientación y su magnitud que tiene, no se ven alteradas. Vale, ¿más preguntas con este caso? No. Creo que a lo que se refería mi compañero, profe, es Ajá. como el sentido opuesto de un vector, ¿no? En este caso, como la tercera ley de Newton, ¿no? Sentido opuesto. Es como que a lo que se refería el compañero, ¿no? ¿Pero cuál? Porque comentamos ya dos cosas y no sé exactamente a cuál nos estamos refiriendo. Ah, lo que decía que un vector negativo. ajá. A eso se refería, ¿no? Que tiene sentido opuesto, igual que en una bala, Ajá, ok. la pistola, ¿no? Que hay un retroceso. Ándale, así. Ok, vale, o sea, ya, o sea, sí queda claro con el ejemplo de hace unos instantes cuando el vector apunta hacia acá, que este vector en verde tiene la dirección opuesta al vector blanco, el original. Sí, El único punto aquí es el cómo se escucha o cómo se interpretaría un vector negativo. Ahora, Es que, profe, ajá, ya metiendo esto de la fuerza, como en una, digamos que es como lanzando canicas, ¿no? sí. Si usted le pega un poco, un ángulo un poco más inclinado, el vector podría irse un poco, digamos, hacia la Y, pero un poco más horizontal, o sea, no directamente opuesto. No entendí muy bien cómo es la situación. Profe, no O sé sea, como si... si el otro vector, el opuesto, en lugar de estar directamente opuesto a la misma dirección, fuera hacia un poco más hacia la más horizontal. Es decir, Ah, así. así. Exactamente. Pero en esa situación, ¿qué? O sea, Digamos que usted, si el vector recibe recibe el punto, recibe un golpe, digamos que estamos hablando de una canica, ujú. recibe un golpe de parte de otra fuerza externa, hacia dónde podría salir, ¿no? Hacia la flecha verde o hacia a la flecha blanca, ¿cómo calcularíamos eso? ¿Hacia dónde tiene más probabilidades de ir? Digamos que el punto B es una canica. ¿Hacia dónde puede ir más? ¿Hacia el C o hacia la verde que tiene allá? Ok, a ver, estamos entonces cambiando la naturaleza del vector y lo estamos pensando como vector de fuerza. Exactamente. Ok, entonces, si pensamos en esa situación, es decir, cambiando totalmente la cuestión aquí, el punto B ya no me está representando escuela, me está representando una canica. Una canica que se Sí, va a mover en el plano, XY. sí. Y los vectores que están aquí, verde y blanco, representan vectores de fuerza. Ok. Y la pregunta es, debido a la acción de estas dos fuerzas, ¿hacia dónde se desplazaría la canica? Exactamente, dependiendo de la fuerza que... Ok, en esa situación, la canica seguirá la dirección de la fuerza resultante. Que si ustedes recuerdan, que igual veremos en su momento rápidamente,
De forma gráfica, se suele utilizar el método del paralelogramo. Ok, profe. Sí. Ahora, Bien. como la canica es cilíndrica, bueno, perdón, esférica, no tiene nada que ver eso si le pega en un ángulo un poco más cargado hacia un lado en la esfera. Vamos a ver que eso sí va a tener un efecto, porque más adelante veremos el concepto de centro de masa. Y entonces, si una fuerza se aplica directamente sobre el centro de masa, lo que se hará es que el objeto se mueva sin rotaciones. Es decir, no se va a generar una rotación. Yo me acuerdo Eso es que lo que una está vez hice un pasando. Como en un billar, ¿no? Exacto, que serían los famosos efectos que se le pueden dar a la bola de Las billar. bolas. Ujú. Pero eso ya estaríamos viendo al final del curso. O sea, cuando vamos a considerar que los objetos ya tienen una forma Y tienen fuerza específica. aplicada. Y entonces, pues surgen varios conceptos como lo que se conoce como el momento de fuerza o torque o torca, que también tiene que tomarse en cuenta. También se Y toma en cuenta el área de superficie del golpe, ¿no? No en la parte, no en los modelos que vamos a revisar. Si se quiere hacer un análisis más profundo, es decir, incluir más información, puede que lo que veamos en este curso sea insuficiente y se Entonces podría requiera más herramientas. como un subcomponente, ¿no? Eh, Como simplificado. lo que vamos a ver aquí son modelos simplificados, sí. Pero si ustedes ya quieren discutir el movimiento más real, más cercano a la realidad, se necesita tener más información y también más herramientas matemáticas. O sea, con lo que Ok. tenemos nosotros, o más bien, lo que ustedes saben hasta este momento de matemáticas y con los cursos que van a llevar, alcanzamos a cubrir ciertas cosas. Si ya toman en cuenta si el objeto es esférico, o si es un óvalo, o si tiene, no sé, una determinada superficie un poco irregular, necesariamente necesitamos más herramientas matemáticas para poder realizar la descripción de lo que sucedería si se le golpea con alguna determinada dirección. Ahí ya entra la trigonometría, ¿no? Podría ser parte de, pero realmente se requiere mucho más otro tipo de ecuaciones incluso. Ya la trigonometría podría quedar bastante, ¿cómo se llama? O sea, por sí sola no nos daría información. Corta, ¿no? Sí. Se Ok, necesita las gracias. famosas, sí, de nada, las famosas ecuaciones diferenciales que verán más adelante. Ah, ok, gracias. Sí, de pero nada. ahorita más vemos como la naturaleza del vector, ¿no? ¿Cómo, perdón? Vemos ahorita por el momento nada más pues la naturaleza de un vector, ¿no? Por decirlo así. Sí, las nociones básicas para que tiene un vector. En los cursos que van a tener más adelante van a ver que un vector guarda mucho más información de la que nosotros vamos a ver aquí. Y el poder nosotros tener, bueno, poder calcular esa información, pues evidentemente va a ser más fructífero. Por ejemplo, con un auto en movimiento, con los modelos que vamos a estar aquí nosotros viendo, no es posible analizar la aerodinámica, por ejemplo, porque necesitamos ver cómo la masa de aire se va moviendo a lo largo de la carrocería. Y eso ya se necesita, pues, mecánica de fluidos. Y para ver mecánica de fluidos de manera más real, se necesita como herramienta cálculo vectorial. Por esa razón, si revisan su plan de estudios, primero va cálculo vectorial y después mecánica de fluidos. Sí, Y antes que ellos, física clásica, porque aquí vemos las nociones de vectores. lo básico. Aquí estamos introduciendo el lenguaje. O sea, esto que ustedes están viendo aquí de forma simple como I y J, y es el lenguaje que van a necesitar para cálculo vectorial.
Profe, Sí, yo me acuerdo de un ejercicio que hice que era como, bueno, decía que una bala le pegaba como a un ladrillo y el ladrillo se partía en tres partes sí. y que esas tres partes nos daba su masa. Ah, no, creo que la teníamos que hasta sacar. Y luego nos decía que hacia dónde se fue con respecto al ángulo de la bala, a dónde Ajá, se fueron los sentidos sí. de esas tres pedazos. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Pues también eso lo vamos a ver. Por ejemplo, ese tema entra en la parte de colisiones, que igualmente Ah, veremos. partos. Así que bueno, pues varios de esos, lo que ustedes comentan, sí entran dentro del panorama de este curso y hay otros que para poderlos entender de forma más precisa se requiere otra herramienta matemática con la que en este momento pues no cuentan. Ok, bien, vamos a ver como último caso la situación de ubicar a la casa a partir de la farmacia. Aquí, analíticamente, ¿cuáles serán las componentes X y Y de ese vector RCA que está dibujado en blanco? Sería menos 5i y menos 1j, ¿no? Menos 5i. Y menos 1j. Ok, entonces si seguimos esas instrucciones, nos movemos 5 unidades hacia el oeste, ¿no? Ahí está, hacia el oeste. Y después una unidad, una cuadra, un metro, lo que ustedes usan utilizar aquí, hacia el sur. Y listo. De la farmacia logramos llegar a casa. Es así entonces como estaríamos escribiendo los vectores. Ahora, aquí algo muy importante, también por notación. Tal vez ustedes en la cuenta dijeron menos 1j. También uno lo puede quitar ese menos 1, bueno, o el 1, y dejar así Menos j. simplemente. Menos j, sí. Porque ustedes lo van a ver en la literatura, se sobreentiende que aquí hay un 1. Sí. Así que, bueno, para que no vayan a creer que el hecho de que no esté aquí un número específico, quiere decir que hay un 0. No, hay un 1 aquí, escondido. Es como en el ejemplo, si recuerdan, de análisis dimensional que vimos menos SA. Ahí se descomponía y aparecía el menos 1. Es la misma idea aquí. Este menos 1 se esconde y simplemente nos deja ver el signo. Y ahora sí, para responder la pregunta que nos hacían hace rato sobre la distancia. En este mismo contexto de ubicar cosas, si queremos conocer la distancia que separa en línea recta a estos dos puntos, al punto de partida y al punto destino, lo que vamos a calcular se conoce como la magnitud o el módulo del vector de posición. Y la manera de calcular esa magnitud o módulo del vector es la que se muestra aquí. ¿A quién les recuerda esa ecuación? Ah, Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué otra expresión? A la distancia de punto a punto. Exacto, se parece a la distancia que hay entre punto y punto. Solo que aquí le estamos dando la connotación de la magnitud o el módulo del vector. ¿Qué significa esto de magnitud o módulo? Es simplemente decir, aquí voy a ocupar una regla, decir cuán largo o cuán corto es un vector. Como si agarráramos una regla y midiéramos. Y lo que nos diga la regla, lo que midamos, aquí, ese es el módulo del vector. ¿Sí queda claro entonces lo que estamos encontrando aquí?
Sí, profe. ¿Sí? Y esta cantidad, dato importante, es una cantidad escalar. El módulo de un vector es una cantidad escalar. No se requiere dar información sobre dirección o sentido. Simplemente con que esté el número. El número y la unidad. Ah, Y ya, basta con eso. Con eso es más que suficiente. Por ejemplo, ¿cuáles son los módulos de los vectores anteriormente calculados? Por ejemplo, vámonos con el primero. Con el que va de casa a escuela. Sería raíz cuadrada de 18, ¿no? Raíz cuadrada de 18, exacto. O 3 raíz cuadrada de 2, ¿no? Exactamente, aquí lo podemos ver. Exacto. ¿Qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado cada componente, se suman y a esa suma se le saca raíz cuadrada. ¿Cuál será el módulo del vector que tenemos aquí? PC, el que va de la escuela a la farmacia. Según yo, raíz de 26. El módulo de este vector, Sí, del Ya todo raíz cuadrada 2 por raíz Raíz cuadrada cuadrada de de 2 8. por raíz cuadrada de 8. Ajá. Sí, sería creo que raíz cuadrada de 8, porque 26 creo que... entonces ahorita checo a ver qué hice mal. Sí, profe, creo que es raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8, muy bien. ¿Y del último? El que tenemos aquí arriba. Raíz cuadrada de 50. Exacto. Raíz cuadrada de 50. Sí, ¿no? Porque es 5 por 5, 25. Ajá. Más 5 por 5, 25. Y se No, suman. pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué otros 5? Ah, no. Ah, es que no me confundí porque lo que está en azul no. Sería raíz cuadrada de 6 nada más. No, de 26. Porque Raíz es que me, cuadrada de conf- 20. Sí, es cierto. Pues esa era Sí, la que es estaba que me diciendo. confundí con el 5 de azul. Ah, ok. Lo tomé en Vale. cuenta. No, Ok. sí era raíz cuadrada de 26. Ah, ok. Sería eso entonces. Aquí están. Creo que se alcanzan a ver. El primer vector tiene como módulo, es decir, si vamos con una regla y medimos la separación que hay entre el punto A y el punto B, es raíz de 18 o bien 3 veces la raíz de 2. El siguiente vector tiene como módulo o magnitud raíz de 8, es decir, de punta a punta, mide raíz de 8 o 2 veces raíz de 2. Y el último tiene un módulo igual a raíz de 26. Hay dos formas en las que ustedes pueden hablar del módulo de un vector. Aquí está la anotación. La primera es tomar el vector, bueno, la letra del vector con la flecha y lo ponen entre dos barras verticales como valor absoluto, similar al valor absoluto. U otra forma de representar el módulo es quitando la flecha. Si quitan la flecha, en automático uno entiende que está hablando de una cantidad escalar. Así que aquí una vez más, la anotación es muy importante. Espero que no se lleguen a confundir. Si una cantidad tiene, por ejemplo, si estoy hablando del vector R, entonces R y flecha. Si estoy hablando del módulo o magnitud de ese vector, hay dos formas de representarlo. La primera es simplemente le quito la flecha que la acompaña y listo. O bien, si quiero seguir utilizando la flecha, entonces ponemos o encerramos ese vector en dos barras verticales. Entonces aquí tenemos vector y aquí tenemos módulo, que es un escalar. Preguntas, comentarios que tengan sobre estos resultados, sobre la interpretación que se tiene aquí. No, profe. ¿No? Ok, vale. Y nada más para comentar, ¿no? Mucho cuidado, porque a veces he notado
que se suele, por ejemplo, cuando tenemos esas cantidades con signo, vean que el signo siempre tiene que ir afectado por el cuadrado. Nunca vamos a tener, al calcular un módulo, la raíz cuadrada de algo negativo. Entonces cuiden ahí mucho esos paréntesis. A veces más porque se nos va un paréntesis que no notamos, porque todas las cantidades que tienen que ir al interior del signo de raíz tienen que ser cantidades positivas. Por eso aquí están los cuadrados. Donde no cambiaría sería si el cuadrado está dentro de los paréntesis, ¿no? Claro, como está aquí, en este -2. Por eso es muy importante indicar con paréntesis eso, porque a veces puede ser esto, colocan algo así. Y entonces, eso es confuso. Porque pareciera que si esto lo dejamos así, ¿cuál podría ser el resultado que dé esta cuenta? Ahí sería -4, ¿no? Porque sería Exacto. nada más el 2 al cuadrado y el signo se respeta porque no se está... Exactamente. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 0 y ya nos resultaría. ¿O sí? Exacto. Si llegaría a raíz cuadrada de 0, que es 0, y si vemos la figura, diríamos, ¿cómo es eso posible? Si aquí veo que el vector sí tiene una longitud. Así que, pues, ahí está. Hay que ser muy cuidadoso con los signos de agrupación. Bien, jóvenes, no sé si queda algo pendiente por comentar, por discutir. Pues de mi parte queda claro el tema, profe. Gracias. Por el momento no, profe. Ok, bien. Todo bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir utilizando este ejemplo del croquis, aquí de estos 3 lugares, para seguir hablando de los vectores. Estas ideas, claro, se pueden extrapolar. Es decir, ya no pensar en el vector de posición para hablar de ubicar cosas, sino puede ser un vector fuerza, puede ser un vector aceleración, pero todo lo que estamos viendo aquí se aplica exactamente, tiene la misma lógica que si se tratara de un vector fuerza, un vector velocidad, un vector aceleración. Pero quise iniciar de esta manera porque creo que pues, es más cercano el decir cómo ubicas cosas en tu localidad, cómo le dices a alguien nuevo cómo llegar a un cierto lugar. Pues le dices camina tantas cuadras en esta dirección, luego hacia arriba, luego hacia abajo. Lo que están haciendo ustedes al hacer eso es construir un vector sin darse cuenta. Jóvenes, pues bueno, terminamos nuestra sesión de este día y nos escuchamos entonces la siguiente clase. Continuaremos con este tema. De acuerdo, profe. Hasta luego. Buenas. Hasta luego, gracias. Hasta luego, excelente tarde. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Hasta luego, profe. Buena tarde. Gracias. Gracias. Igualmente, hasta luego.